Siguiendo con los temas de Excel, esta semana empezamos con el tema de enlaces entre hojas de un mismo libro. Por aquí les dejo unos conceptos para que más o menos tengan una idea de para qué sirve un enlace. Dice que los enlaces entre hojas de Excel permiten utilizar datos que se encuentran en una hoja, aplicar operaciones matemáticas básicas y el resultado de una fórmula se muestra en otra hoja. La utilidad de los enlaces entre hojas de Excel es que no se ocupa que el valor de una celda exista en otra hoja para realizar la operación matemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí tengo datos en la hoja 1, que es la que vamos a trabajar como hoja principal, que es esta práctica que les voy a ir explicando para detallarles este tema. Entonces, observen que este libro que se llama Enlaces Salarios tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Bueno, realmente la hoja 6 es para explicarle otro temita, pero realmente los enlaces se utilizan de la hoja 1 a la hoja 5. Okay, en la hoja 1 tengo los datos que voy a ocupar en las demás hojas, principalmente lo que es el salario. Vean que tengo el código del empleado y el salario, que es lo que voy a ocupar para generar las fórmulas de las otras hojas. Pero observemos en hoja 2. En hoja 2 tengo una tabla donde tengo el código del empleado, pero aquí no existe salario. Entonces solo tengo que calcular rebajo, aumento y seguro. Vean que dice, en este caso se ocupa el salario que se encuentra en hoja 1. Entonces utilizamos un enlace para hacer la fórmula. O sea, es como decir que nos traemos el salario para acá y hacemos el cálculo, pero dejándolo siempre en la hoja 1. Hacemos como una copia, pero no existe físicamente como número el salario en la hoja 2. Vean el rebajo. El rebajo dice multiplica salario por 1% aquí, en hoja 2. Pero el salario está en hoja 1. Entonces, ¿cómo comienzo el enlace? Comienzo con un igual como cualquier fórmula. Estando en hoja 2, me paso a hoja 1. Le doy un clic al primer salario, que sería este. Ven que aquí la máquina pone hoja 1 B3. Y el problema decía que el salario tengo que multiplicarlo por el 1%. Entonces lo multiplico por el 1%. Y presiono Enter. Cuando presiono Enter, vea que la máquina regresa a hoja 2. Y si ustedes abren la fórmula, ven que aquí dice hoja 1 B3, hoja 1. Este símbolo que significa el enlace, celda B3 por el 1%. Es como le dije ahorita, o sea, se está trayendo el salario de la hoja 1, lo multiplica por el 1 y el resultado cae en hoja 2. Y como es la misma fórmula para los demás, puedo arrastrar. Y ya tengo los demás resultados. El aumento dice, aumento multiplica salario por 3%. ¿Cuál salario? El que está en hoja 1. Entonces hacemos lo mismo. Comienzo con igual, me paso a hoja 1, le doy un clic al primer salario y lo multiplico por el 3%, presiono Enter y caigo a hoja 2. Cuando presiono Enter, la máquina regresa a la celda donde yo inicié la fórmula. Y aquí también puedo arrastrar. Saco las demás celdas. Vean la fórmula. Perdón, esta. Veo hoja 1 B3, que es el mismo salario que está al otro lado, pero ahora por el 3%. Y el seguro es lo mismo. Perdón. Me paso a hoja 1, marco el primer salario, pero lo multiplico por el 9.
Igual al darle Enter, el resultado cae en hoja 2 porque ahí fue donde hice la fórmula. Y aquí está la fórmula de el salario que está en la hoja 1 por el 9, pero en esta otra hoja, ¿verdad? Y igual aquí puedo arrastrar. Y ya tengo los tres resultados, ¿verdad? Me paso a hoja 3. Y en hoja 3 tengo que calcular salario neto. Vean lo que dice aquí. En este otro caso, ocupamos datos de la hoja 2. Entonces utilizamos un enlace a esa hoja 2 para ver la fórmula. Y también ocupamos datos de la hoja 1. Se me fue a ponérselos ahí, ¿verdad? Vean que dice, para calcular salario neto, necesito el salario base que está en hoja 1, ¿verdad? Le quito el rebajo, le sumo el aumento y le quito el rebajo que está en hoja 2. Entonces, comienzo con el igual. Me voy a hoja 1 y toco el primer salario. A ese salario, que es lo que gana el empleado, tengo que quitarle lo que me dio el rebajo que está en hoja 1, ¿verdad? Y tengo que sumarle lo que me dio un aumento 3%, ¿verdad? Y tengo que quitarle lo que me dio el seguro, o sea, los montos que se generaron la hoja 2. Cuando está lista la fórmula, Enter. Eso es lo que ya, vean que el empleado ganaba 80,000, pero ya con los aumentos y rebajos le quedan 74,400. Y vean que se genera ya una fórmula más extensa porque estoy tocando dos hojas y sé las diferentes de cada hoja, ¿verdad? Y aquí también puedo arrastrar para generar los demás resultados, ¿verdad? Ok, en hoja 4 tengo que aplicar las funciones promedio, máximo, mínimo, promedio y máximo que ya vimos en una clase pasada, pero ahora utilizando enlaces, porque me está pidiendo determinar el promedio de los salarios y los salarios están en hoja 1 y el resultado tiene que caer en hoja 4. Entonces, igual, comienzo con igual, escribo la función que necesito, o sea, la función promedio, que es su sintaxis de función, bueno, abre paréntesis, y tengo que marcar los salarios, todos los salarios. Entonces me paso a hoja 1, marco todos los salarios y ven que aquí tengo la fórmula. Aquí arriba, cuando ya tengo la fórmula, presiono Enter. Y la fórmula cae en hoja 4, porque ahí fue donde la inicié. Observen que es la misma función promedio que ya vimos, pero ahora con enlaces. Este otro dice máximo del rebajo, 1%. Aplica función max a los rebajos de la hoja 2, porque el rebajo está en la hoja 2. Entonces, igual, escribo la función y busco la hoja donde están los rebajos y los marco todos. Cuando ya los tengo, presiono Enter. Y aquí está el resultado. Perdón, esta. Función max con enlace a la hoja 2, marcando todos los rebajos. El otro me dice determinar mínimo el aumento 3%. Aplico función min a todos los aumentos 3% de hoja 2. Entonces igual, escribo la función, abro paréntesis, voy a la hoja 2, que es donde están los aumentos, marco todo y aquí tengo la fórmula casi lista y presiono Enter y la fórmula cae en hoja 4, que fue donde la inicié.
Y luego aquí es la función promedio, como me están pidiendo promedio. Los paréntesis de los seguros. Los seguros están en hoja 2. Marco todos los seguros. Aquí tengo la fórmula. Presiono Enter y cae la fórmula en la otra hoja. Y aquí los máximos de los salarios netos que están en hoja 3. Entonces igual la función max. Me paso a hoja 3, que es donde están los salarios netos. Los marco todos. Y presiono Enter. Y la fórmula cae en hoja 4, que fue donde inicié la fórmula, ¿verdad? Pasamos a hoja 5. Aquí aplico ya la función contar y contar sí, que también la vimos en clases pasadas, pero utilizando enlaces, porque vea que me está pidiendo, por ejemplo, la primera me pide contar la cantidad total de empleados. Recuerden que en la función contar solo trabaja con números. Entonces me sirve marcar los salarios, ¿verdad? Los salarios. Entonces, igual, la función contar, me paso a hoja 1 y marco todos los salarios. Luego, sin pasarme a la hoja 5, armo la fórmula aquí, ¿verdad? O sea, recuerden, bueno, esa es la función contar, sí, no lleva más. Pensé que era la contar punto, sí, no, es la contar. Entonces aquí presiono Enter. Entonces ya la fórmula me cae en hoja 5. Y ahí está el resultado, ¿verdad? Lo que yo les decía es los casos que vienen, que aquí ocupo contar la cantidad de salarios mayor a 50.000. Entonces yo ocupo contar punto sí. Entonces, igual, escribo la función contar punto sí. Y marco los salarios que están en hoja 1, ¿verdad? Marco todos los salarios. Y aquí lo que les decía anteriormente, esta sí necesito quedarme aquí, poner el punto y coma, poner comillas, y la fórmula dice los que son mayores 50.000. Entonces aplico la fórmula. Cierro comillas y presiono Enter. Al presionar Enter, la máquina me regresa a hoja 5, donde inicié la fórmula, y aquí está la fórmula. La función contar.sí, ahora el rango es un enlace a los salarios que están en hoja 1 con esta condición, ¿verdad? La otra se llama contar la cantidad de salarios iguales a 50.000. Entonces la misma función contar.sí. Marco todos los salarios que están en hoja 1. Recuerden, sigo la fórmula aquí, punto y coma. Y la condición era los que son iguales a 50.000. Entonces abro comillas. Y recuerden que tengo dos opciones. O pongo el igual 50.000. Y cierro comillas. O le pongo solo el 50.000. Sin el igual, ¿verdad? 1, 2, 3, cierro comillas y Enter. Me va a dar lo mismo, solo hay uno. Vean aquí la fórmula. ¿Ven? Contar puntos sí, el rango y entre comillas la condición. Y la otra dice contar la cantidad de salarios menores a 50.000, ¿verdad? Entonces igual escribo la función contar puntos sí. Marco los salarios que están en hoja 1, todos. Continúo la fórmula aquí arriba, o sea, no le doy enter ni le doy clic a otra hoja.
pongo el punto y coma que lo ocupa la función, abro comillas y aquí es menor 50.000. 1, 2, 3, cierro comillas, al darle enter, la fórmula me quedaría en hoja 5 que fue donde la inicié. Si ustedes se fijan, aquí está la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué da 0? Porque no hay ningún salario menor a 50.000. Si ustedes se fijan en hoja 1, hay uno igual, pero ninguno menor. Entonces es correcto que dé 0, ¿verdad? Y luego la hoja 6. La hoja 6 es para explicarle el tema de los gráficos. Que ya, bueno, Excel es una hoja electrónica donde se puede graficar. Y vamos a hacerlo de forma sencilla. Ven, aquí les estoy pidiendo construir 3 gráficos. Un gráfico de columnas con los datos de la tabla. ¿Cuál tabla? Esta. Otro de barras y otro circular. Yo siempre los hago en tercera dimensión. Me gusta usar ese estilo. Entonces, aquí primero marcamos los datos del gráfico. Marco empleado y salario. Me voy a la opción insertar. Ahí está la sección de gráficos, la cinta de gráficos. Busco el de columnas. Ve que hay uno columnas 3D. Le doy clic y listo. Ahí tengo el gráfico. Ahí sería nada más acomodarlo. Siempre ponerle un título. Siempre póngale título a un gráfico. Le voy a poner gráfico columnas 3D. Y revisan el gráfico. Estos son los salarios, estos son los empleados. El gráfico está correcto. Y observen que cuando yo marco el gráfico, aquí aparecen estilos, diseños. Digamos que es opcional, puede que se los pida en el examen, nada más le hagan un clic y ya cambian el diseño, ¿verdad? Bueno, aquí me faltó el D. Ok, también me está pidiendo construir un gráfico de barras. Entonces, igual, siempre marco los datos primero. Observen que no marco las celdas ni de empleado ni salario, ¿verdad? Solo marco los datos. Y ahora columnas. Gráfico tipo columnas está en insertar en la misma opción de barras, perdón. La misma opción de columnas. Aquí están los de barras 3D. Le doy un clic y automáticamente tengo el gráfico. Hacer gráficos en Excel es mucho más sencillo que hacer gráficos en Word. Porque Excel sí tiene el motor para graficar, ¿verdad? Más bien recuerden que en Word se pueden hacer gráficos, pero Word digamos que se engancha de Excel para hacer el gráfico y después regresa a Word, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo el gráfico, lo acomodo. Revisan que, bueno, aquí están los empleados, aquí están los salarios. Como es de barras, son horizontales, estas son verticales, las de columna. Y le pongo un título. Gráfico barras 3D. Igual lo marco y le puedo poner un estilo, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Me faltaría solo el gráfico circular con los mismos datos. Entonces lo mismo, marco los datos. Recuerden, no marco ni el encabezado que dice empleado ni salario, solo los datos, ¿verdad? Me voy a insertar gráfico circular que están por aquí. Aquí está el que dice gráfico circular 3D, le doy un clic y ahí lo tengo. Nada más lo acomodo para que no se vea encima los demás. Le pongo un título, gráfico circular 3D. Y le aplico un estilo. Vamos que podría ser este, ¿verdad? Entonces ya ahí tengo los 3 gráficos.
columnas, barras y circular.